Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para descubrir juntos los secretos más jugosos, las mentiras más descaradas y las bodas más sorprendentes. Hoy nos vamos de viaje, pero no uno cualquiera, sino uno a la mismísima Turquía, el país de las mil y una noches, de los paisajes de ensueño y, por supuesto, de las novelas turcas que nos tienen a todos enganchados a la pantalla. Así que si eres de los que suspiran con cada giro inesperado, de los que se saben el nombre de todos los personajes, y de los que no se pierden un solo capítulo, este es tu vídeo. Porque hoy vamos a destapar esos secretos que se esconden detrás de las cámaras, esas verdades a medias que las novelas nos cuentan y esas bodas que, bueno, digamos que no siempre terminan como en los cuentos de hadas. Antes de que nos adentremos en este universo de intrigas y pasiones, no se olviden de suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y créanme, tengo muchas más historias y secretos guardados para ustedes. Además, al suscribirse entran directamente a formar parte de esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Así que ya saben, hagan clic en el botoncito rojo y acompáñenme en esta aventura. ¡Vamos allá! Vamos a empezar hablando de las bodas. ¡Ay, las bodas turcas son todo un espectáculo! Vestidos impresionantes, ceremonias llenas de tradición, bailes que duran hasta el amanecer. Todo parece perfecto, ¿verdad? Pero la realidad muchas veces es muy diferente a lo que vemos en las telenovelas. Para empezar, hay que tener en cuenta que en Turquía, la familia juega un papel fundamental. Las bodas no son solo la unión de dos personas, sino la unión de dos familias. Y esto a veces puede traer consigo muchos conflictos y tensiones. Imaginemos a la suegra entrometida que opina sobre todo, al tío cascarrabias que no aprueba al novio, o a la prima envidiosa que quiere robarle el protagonismo a la novia. Drama garantizado. Pero la cosa no acaba ahí. En muchas zonas de Turquía, aún se conservan tradiciones muy antiguas que pueden resultar chocantes para nosotros. Por ejemplo, en algunas regiones, se sigue celebrando el baño de la novia, un ritual en el que las mujeres de la familia la preparan para su noche de bodas. Este ritual no es solo una limpieza física, sino también espiritual, donde se le dan consejos a la novia sobre su nuevo rol como esposa, cómo complacer a su marido y cómo llevar adelante su hogar. A veces este baño incluye cantos tradicionales y oraciones, que buscan augurar un matrimonio feliz y próspero. Aunque pueda sonar idílico, a veces este ritual puede ser opresivo, dependiendo de la familia, ya que se le imponen expectativas muy altas a la novia. También es común que la novia reciba una dote, una especie de regalo que la familia le da para ayudarla a empezar su nueva vida. Esta dote puede variar enormemente, desde objetos de valor como joyas o terrenos, hasta electrodomésticos y muebles para el nuevo hogar. En algunas familias, la dote es un símbolo de estatus y se exhibe con orgullo durante la boda. Sin embargo, en otras puede convertirse en una fuente de presión para la familia de la novia, que se siente obligada a dar lo mejor para asegurar el futuro de su hija. Incluso en casos extremos, la falta de una dote adecuada puede ser motivo de rechazo por parte de la familia del novio. Aunque estas tradiciones pueden parecer pintorescas, también pueden ser una fuente de presión para la novia, que se siente obligada a cumplir con las expectativas de su familia. Y hablando de expectativas, ¿qué me dicen de los matrimonios arreglados? Sí, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI, todavía existen matrimonios concertados en algunas zonas de Turquía. Afortunadamente no son tan comunes como antes, pero siguen siendo una realidad para muchas mujeres. La práctica de los matrimonios arreglados suele estar más presente en comunidades rurales y conservadoras, donde las tradiciones familiares tienen un peso muy importante. A menudo estos matrimonios se conciertan para asegurar la estabilidad económica de la familia, para mantener el honor familiar o para evitar que las mujeres queden solteras. Estas mujeres se ven obligadas a casarse con hombres que no aman, a menudo mucho mayores que ellas, para mantener el honor de la familia o para solucionar problemas económicos. La diferencia de edad puede ser significativa, y la novia a menudo no tiene voz ni voto en la decisión. Es una situación muy triste y que, por suerte, cada vez se denuncia más. Hay organizaciones y activistas que luchan por los derechos de estas mujeres, ofreciéndoles apoyo legal y emocional para que puedan escapar de estas situaciones y construir una vida propia. Aunque las novelas a veces idealizan este tipo de uniones, mostrando un falso romance que surge a pesar de las circunstancias, la realidad es que suelen estar llenas de infelicidad y sufrimiento.
La falta de amor, respeto y comunicación en estos matrimonios puede llevar a la depresión, el aislamiento y, en casos extremos, a la violencia doméstica. Pero no todo es drama en las bodas turcas. También hay momentos de alegría, de celebración y de unión. Los bailes tradicionales, la música, la comida deliciosa. Todo contribuye a crear un ambiente festivo y lleno de magia. Cada región de Turquía tiene sus propios bailes y música tradicionales, que se interpretan durante la boda. Estos bailes suelen ser muy elaborados y llenos de simbolismo, representando la unión de la pareja, la prosperidad y la felicidad. La comida también juega un papel fundamental en la celebración, con platos típicos que se preparan especialmente para la ocasión, como el iskender kebab o el baklava. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los regalos. En las bodas turcas es costumbre regalar oro a los novios como símbolo de prosperidad y buena suerte. El oro se considera un bien valioso que puede ayudar a la pareja a empezar su nueva vida. A veces los novios terminan cubiertos de oro literalmente. Los invitados suelen colgar monedas de oro o pequeños lingotes en la ropa de los novios, creando una imagen muy llamativa y festiva. Es una tradición muy llamativa y que demuestra la importancia que tiene el dinero en la sociedad turca. Aunque el oro es el regalo más común, también se suelen regalar electrodomésticos, muebles y otros objetos para el hogar. Ahora pasemos a otro tema que nos encanta, las mentiras. ¡Ay, las mentiras turcas! Son todo un arte. Los personajes de las novelas turcas son maestros en el arte del engaño, la manipulación y la ocultación. Y es que en las novelas turcas, la verdad es un bien muy escaso. Todos mienten, los ricos, los pobres, los buenos, los malos. Nadie se salva. Y lo peor de todo es que muchas veces, las mentiras se dicen con la mejor intención, para proteger a alguien o para evitar un conflicto. Pero como ya sabemos, las mentiras siempre terminan saliendo a la luz, y cuando lo hacen, las consecuencias pueden ser devastadoras. La verdad siempre sale a la luz, como dice el dicho, y en las novelas turcas esto se cumple a rajatabla. Las mentiras, por pequeñas que sean, siempre terminan causando un gran daño, destruyendo relaciones y provocando sufrimiento. Uno de los motivos por los que las mentiras son tan comunes en las novelas turcas es la importancia que se le da al honor. En la cultura turca el honor es algo sagrado, y se debe proteger a toda costa. La reputación de una persona y su familia es fundamental, y cualquier acto que pueda manchar ese honor se considera una grave ofensa. Por eso muchas veces, los personajes prefieren mentir antes que arriesgarse a perder el honor. El miedo a la vergüenza pública y al ostracismo social es un factor importante que impulsa a los personajes a ocultar la verdad. También es muy común mentir para evitar la vergüenza. La vergüenza es una emoción muy fuerte en la cultura turca, y nadie quiere ser el centro de atención por algo negativo. Así que, para evitar la vergüenza, se recurre a la mentira, aunque eso signifique dañar a otras personas. Pero no todas las mentiras son iguales. Hay mentiras piadosas, que se dicen para no hacer daño a alguien, y hay mentiras malvadas, que se dicen para manipular o para vengarse. Las mentiras piadosas suelen estar motivadas por la compasión y el deseo de proteger a los seres queridos. Sin embargo, incluso estas mentiras pueden tener consecuencias negativas a largo plazo, ya que impiden que las personas afronten la verdad y tomen decisiones informadas. Las mentiras malvadas, por otro lado, suelen estar impulsadas por la codicia, la envidia o el resentimiento. Estas mentiras se utilizan para manipular a los demás, obtener beneficios personales o vengarse de aquellos que se consideran enemigos. Y por supuesto, hay mentiras que se dicen por amor. ¿Quién no ha mentido alguna vez para proteger a la persona que ama? En las novelas turcas, este tipo de mentiras son muy comunes, y a menudo son el motor de la trama. Los personajes se ven obligados a mentir para mantener su relación a flote, aunque eso signifique vivir en la oscuridad. El amor puede ser una fuerza poderosa que impulse a las personas a cometer actos que normalmente no harían, incluyendo mentir para proteger a sus seres queridos de un peligro inminente o para evitar que sufran un dolor innecesario. Y hablando de oscuridad, no podemos olvidarnos de los secretos. En las novelas turcas, los secretos son como bombas de tiempo, que en cualquier momento pueden explotar y destruir todo a su paso. Todos los personajes tienen secretos, secretos del pasado, secretos del presente, secretos que nunca deberían salir a la luz.
Los secretos pueden estar relacionados con infidelidades, crímenes, deudas, enfermedades o cualquier otro aspecto de la vida personal de los personajes. Y estos secretos, a menudo, están relacionados con la familia. Secretos de infidelidades, de herencias, de hijos ilegítimos. La familia turca es una caja de sorpresas. La estructura familiar en la cultura turca es muy jerárquica, con roles y responsabilidades bien definidos para cada miembro. Esto puede generar tensiones y conflictos internos, que a menudo se traducen en secretos que se guardan celosamente para mantener la apariencia de armonía familiar. Uno de los secretos más comunes en las novelas turcas es el de la identidad. Muchas veces, los personajes ocultan su verdadera identidad para protegerse de alguien o para conseguir algo que quieren. También es muy común que los personajes descubran que no son quienes creían ser, que sus padres no son sus verdaderos padres, o que tienen hermanos o hermanas que no conocían. Estos descubrimientos suelen cambiar la vida de los personajes para siempre, y les obligan a replantearse todo lo que creían saber. La búsqueda de la identidad es un tema recurrente en la literatura y el cine, y las novelas turcas no son una excepción. Los personajes que descubren su verdadera identidad a menudo se enfrentan a un dilema moral: ¿deben revelar la verdad, aunque eso signifique poner en peligro a sus seres queridos, o deben seguir ocultándola, aunque eso les cause un gran sufrimiento? Pero, ¿por qué nos gustan tanto las novelas turcas? ¿Por qué nos enganchamos a sus tramas llenas de secretos, mentiras y bodas inesperadas? Creo que una de las razones es que en el fondo, nos identificamos con los personajes. Todos hemos mentido alguna vez, todos hemos guardado un secreto, y todos hemos soñado con un amor imposible. Las novelas turcas nos permiten vivir esas emociones intensas desde la comodidad de nuestro sofá, sin tener que arriesgarnos a sufrir las consecuencias. Las novelas turcas nos ofrecen una escapada de la realidad, un mundo de fantasía donde podemos experimentar emociones intensas y vivir vidas que nunca podríamos tener en la vida real. Además, las novelas turcas nos muestran una cultura diferente, una cultura llena de tradiciones, de costumbres y de valores que nos resultan fascinantes. Nos permiten viajar a un país lejano, sin tener que salir de casa. La cultura turca es rica y diversa, con una historia milenaria que ha influido en su arte, su música, su gastronomía y su forma de vida. Las novelas turcas nos ofrecen una ventana a esta cultura, permitiéndonos conocer sus costumbres, sus valores y sus tradiciones. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los actores. Los actores turcos son guapísimos y tienen un talento increíble. Consiguen transmitir las emociones de sus personajes de una manera muy intensa, y nos hacen creer que todo lo que estamos viendo es real. Así que ya saben, si quieren pasar un buen rato, emocionarse, reírse, llorar y descubrir los secretos más oscuros de la sociedad turca, no duden en ver una novela turca. No se arrepentirán. Pero recuerden, no todo lo que ven en la pantalla es verdad. Las novelas turcas son ficción, y como tal, exageran la realidad para crear un drama más intenso. Así que no se tomen todo al pie de la letra. Disfruten del espectáculo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por los secretos, las mentiras y las bodas de las novelas turcas. Hemos visto que detrás de las ceremonias llenas de glamour se esconden tensiones familiares y tradiciones ancestrales, que las mentiras son un arma de doble filo en una sociedad donde el honor lo es todo, y que los secretos pueden destruir vidas enteras. Pero también hemos visto que en las novelas turcas hay amor, pasión, amistad y esperanza. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las novelas turcas. ¿Cuál es su novela favorita? ¿Cuál es el personaje que más les gusta? ¿Cuál es el secreto más impactante que han visto en una novela turca? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den un like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse, entran a formar parte de esta gran comunidad de amantes de las novelas turcas. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y que tengan un día maravilloso. Adiós.